Continuamos con la historia de la biología molecular. En la clase pasada pues vimos los experimentos de Michel que llevaron al descubrimiento de la nucleína, la molécula que se encuentra en el interior del núcleo de la célula, así como también los experimentos de Mendel que nos decía que hay partículas físicas en los seres vivos que son heredadas a la progenie y que son las que confieren las características físicas o fenotípicas de dicha progenie. También vimos algunos avances en el conocimiento de la estructura química de los ácidos nucleicos y de cómo se fue formando la genética que hoy conocemos. Continuamos ahora en Estados Unidos, en el cuarto de la mosca, en la Universidad de Columbia, a cargo del doctor Morgan. El doctor Morgan también era un genetista y también hacía cruzas, así como lo hacían los anteriores genetistas. Pero en esta ocasión Morgan decidió, en lugar de usar plantas como modelo de estudio, usar a Drosophila, la mosquita de la fruta, y de ahí el nombre de su laboratorio, porque era muy sencillo agarrar un macho hembra, un macho con una característica y una hembra con una característica diferente. Por ejemplo, una hembra con ojos rojos y un macho con ojos blancos. Colocarlos al interior de este recipiente que tiene papilla de fruta, permitir que hicieran la cópula y posteriormente la hembra depositara a su cría en la papilla, sacarlos del recipiente, volverlos a tapar con algodón y permitir que naciera la progenie para estudiarla. Esto tiene muchas ventajas en lo que se refiere al costo de los experimentos y también a la rapidez con que se pueden sacar resultados de la herencia o del análisis de la progenie. Pero también tiene algunas dificultades porque las mosquitas son pequeñas, a diferencia de las plantas que rápidamente uno puede ver si es alta o chaparra, roja o verde, etcétera, ¿no? Pero sin duda, pues es una ventaja muy grande. Bueno, entonces, haciendo esto de manera muy ardua, encontraron que había mosquitas con ojos blancos y mosquitas con ojos rojos, que es el fenotipo normal. Y vieron que esta característica de color de los ojos se heredaba de forma ligada al sexo. Ya hemos visto que hay diferentes mecanismos de herencia, que algunos genes son dominantes, que otros son recesivos, que algunos aparecen en la primera generación, otros en la segunda. Y también se había encontrado de que había características en los seres vivos que solamente aparecían en los hombres o bien solamente en las mujeres y que entonces esas se heredaban de forma ligada al sexo. Pues con los experimentos de cruza, Morgan demostró de que este gen se encontraba específicamente en el cromosoma sexual. De tal manera entonces que esto fue publicado y fue la primera demostración de que en efecto los genes se localizan en los cromosomas y no en cualquier cromosoma. Cada gen tiene una ubicación específica en el genoma de los seres vivos. En este caso, pues la mosca tiene 4 cromosomas, uno es sexual, pares de cromosomas, y esta característica estaba en el sexual, ¿no? Hicieron más y más variantes de la mosquita, de tal manera que ya pudieron hacer cruzas dobles, así como lo hicieron Mendel y los demás genetistas. Es decir, por ejemplo, cruzar una mosquita que tiene ojos blancos con alas cortas, con su contraparte que tiene ojos rojos con alas largas. Y seguir las características juntas en la progenie. Encontró que estas características se segregaban en algunos individuos de la progenie, no en todos. Y esto fue muy difícil de explicar porque pues ya sabíamos que las características estaban en el mismo cromosoma. Es decir, esos dos genes estaban en el mismo cromosoma. ¿Cómo es posible que en algunos individuos de la progenie eso se separara, se segregara? Pues bien, imaginemos en esta imagen que en este cromosoma se encuentra el gen de los ojos blancos y acá en este cromosoma, en esta posición, el gen de los ojos rojos. Y que acá se encuentra el gen de las alas cortas y el gen de las alas largas. Para explicar por qué esta característica que estaba aquí y que estaba aquí en este cromosoma se separaban en la progenie,
Morgan dijo que las cromátidas hermanas se juntaban durante una fase de la meiosis, que rompían sus cadenas. Recordemos que los cromosomas son largas moléculas de DNA. Entonces, que rompían sus cadenas al azar en alguno de los puntos del cromosoma y que intercambiaban esas cadenas. Es decir, en el progenitor se encuentran estos cromosomas, pero lo que van a heredar a su progenie no son estos, sino estos nuevos que acaban de generar por recombinación genética, de tal manera que entonces aquellas características que estaban en un mismo cromosoma ya no lo están, ahora quedan en cromosomas separados. Esto fue muy importante y posteriormente se demostró que justo cuando la célula se va a dividir, tiene que duplicar su material genético para que las dos células hijas queden exactamente como la madre, sean idénticas. Sin embargo, durante la formación de los gametos, ya sea masculino o femenino, la historia es diferente, porque los gametos son haploides, es decir, solamente tienen un juego de los cromosomas, no el par de los cromosomas. Las células normales pues tienen un cromosoma de mamá y un cromosoma de papá. Pero las células haploides, que como el esperma y el óvulo, solamente poseen un conjunto de cromosomas y no dos, y por eso se llaman haploides, y el resto de las células del cuerpo se llaman diploides. Bueno, entonces la meiosis tiene que ser una replicación de los cromosomas para que se generen 4 cromosomas de cada uno, pero como se van a realizar 2 divisiones celulares, pues finalmente van a quedar un cromosoma de cada uno del conjunto de ellos en cada una de las células haploides. Y justamente aquí, durante la replicación de los cromosomas, es cuando ocurre el crossing over o el entrecruzamiento que Morgan propuso. Excelente por Morgan. Y finalmente, pues ellos lograron hacer todo un mapa genético de los cromosomas de Drosophila, dando localización a más de 50 genes en estos 4 cromosomas de la mosca. Y lo hicieron de manera muy sencilla, puesto que estamos diciendo que durante el entrecruzamiento, si una característica se encuentra aquí y otra acá, pues es muy posible o totalmente posible que durante el rompimiento al azar de las cromátidas, este se vaya para acá. Pero ¿qué pasaría si 2 genes están muy pero muy cerca uno del otro? Pues entonces es más probable que el rompimiento de las cromátidas caiga fuera de ese sitio entre los 2 genes cercanos y por lo tanto la inmensa mayoría de la progenie va a conservar las 2 características y no se van a segregar. De tal manera que a menor distancia entre los genes, menor pérdida de la unión. Y a mayor distancia de los genes en el cromosoma, mayor cantidad de recombinantes en la progenie. Y eso directamente puede permitir conocer el orden de los genes en los cromosomas de la mosca, así como lo hizo el alumno Stutterman. Para esto pues pasó bastante tiempo trabajando en el laboratorio, pero lo logró, hacer los mapas de los genes en los cromosomas de la mosca. Bueno, eso fue muy relevante porque hacemos un pequeño resumen. Pues Mendel dijo que había partículas en las células que se heredaban a las células hijas, en los seres vivos en general. Y luego alguien propuso que esas partículas de la herencia, llamadas genes, están en los cromosomas. Y Morgan le puso una ubicación a esos genes en los diferentes cromosomas de la mosca. Hizo un mapa genético. Entonces, continuamos con la historia de la biología molecular. Se empezó a avanzar en la estructura química de los componentes de la nucleína y se encontró que estaban formadas, por ejemplo, por nucleótidos, los cuales pues consisten en una base nucleotídica, un azúcar y un grupo fosfato. Incluso se trató de hacer un modelo tridimensional de cómo se unen estos bloques de construcción, la citosina, la guanina, la timina y la adenina, para formar esa molécula grandota o viscosa, pero evidentemente, como pueden ver, esta no es la estructura del DNA. ¿Por qué? Porque sabemos que es un polímero y ese tipo de arreglo no puede llevar a la formación de polímeros
altamente viscosos. Aquí el asunto es que todos querían conocer qué cosa eran los genes. De acuerdo, ya sabíamos que estaban en los cromosomas y que Morgan los mapeó. Pero si tú agarras un cromosoma y le preguntas de qué está compuesto, la respuesta va a ser DNA y proteínas, y más o menos en la misma proporción. De tal manera que en aquel entonces lo más natural, lo más lógico, era pensar de que los genes eran proteínas. Hoy sabemos que no es así. Eso se tuvo que demostrar. Y aquí viene un experimento que no tiene que ver con biología molecular, pero que fundó la base para demostrar la naturaleza química de los genes, para ver si eran DNA o si eran proteínas. Lo voy a explicar muy rápidamente. Griffith era un doctor que quería fabricar anticuerpos séricos contra una bacteria llamada Streptococcus pneumoniae. Esta bacteria tiene dos variantes, una que es lisa, brillante, húmeda, forma colonias con esas características, y que es patógena, es decir, causa neumonía. Y una variante de la misma especie que forma colonias relativamente secas y rugosas. Y la diferencia entre los dos es la presencia de la cápsula. Hoy sabemos que la cápsula es el principal factor de virulencia de esta bacteria. Pues bien, lo que hizo es lo siguiente. Recordemos que él quería producir anticuerpos contra la bacteria patógena, es decir, contra esta que tiene cápsula, para darle esos anticuerpos a los pacientes y que la bacteria fuera neutralizada, opsonizada y removida del cuerpo, acabando con la infección y que el paciente lograra sanar. Porque en aquel entonces no había antibióticos y este tipo de enfermedades eran verdaderas pandemias y azotes para la población, principalmente la infantil. Entonces hizo lo siguiente, colocó la bacteria viva patógena, la que tiene cápsula, en un ratoncito, pero obviamente el ratón se muere de neumonía y entonces no puede conseguir anticuerpos terapéuticos. Cuando colocó la viva no patógena, esa que no tiene cápsula, el ratón vive. Sin embargo, los anticuerpos que se generan, pues no van a reconocer la cubierta externa de la patógena y no son de tanta utilidad. Por otra parte, cuando coloca la bacteria patógena en un tubito y, por ejemplo, la hierve, la destruye, hace machaca y lo inyecta al ratón, el ratón vive porque ya no hay bacterias vivas patógenas. Sin embargo, esos anticuerpos tampoco son protectores contra la viva patógena. Entonces se le ocurrió mezclar la viva, no patógena, con la muerta, que sí es patógena, en un tubito, y posteriormente inyectó esa mezcla al ratoncito y para su sorpresa el ratón murió. Más aún, murió de neumonía. Y más aún, la cepa que se recuperó de este ratón muerto no fue la viva, no patógena, sino que fue la patógena. Entonces, ¿qué pasó? Pues de alguna manera, esta que es no patógena viva, tomó algo de la patógena muerta y se convirtió en patógena. ¿Quedó claro? Como él no supo qué pasó, solamente dijo que había en la muerta un principio transformante que cuando la viva lo toma, se convierte en patógena. Lo que mucha gente pensó es que lo que tomó la viva de la muerta, pues eran los restos de cápsula y ella misma se encapsuló, pero no fue así. Ahora tú ya sabes la historia. Lo que tomó la viva de la muerta fue el DNA que codifica para la síntesis de la cápsula bacteriana. Pero esto en su momento no lo sabían y tampoco lo supo Griffith. Él se fue a descansar tranquilamente a su casa. Pero ya existía el interés entonces de saber qué eran los genes, DNA o proteínas. Y este modelo nos sirvió de base, ¿no? El interés para saber esto era muy grande y en Estados Unidos se invirtió muchísimo dinero y se crearon centros de investigación para dicho fin. Y fue hasta el 44 del siglo pasado, cuando este grupo de investigadores, encabezados por Avery, tomó el modelo de Griffith para demostrar la naturaleza química
de los genes. ¿Cómo lo hizo? Acuérdate que lo que hizo Griffith es hacer mezclas de la viva con la machaca de las patógenas muertas. Entonces, antes de hacer la mezcla de las vivas con las muertas, al tubito de las muertas le pusieron una enzima que se llama proteasa. Y entonces están todos los componentes de la bacteria patógena muerta, excepto las proteínas. En un tubito por separado, no como lo indica aquí, sino por separado, se le puso una enzima que se llama ribonucleasa. Y esa enzima degrada el RNA. De tal manera que en ese tubito estaba todo lo que tiene la patógena, excepto el RNA. Y finalmente en un tubito, con la machaca de la patógena, se colocó DNasa. Y la DNasa rompe el DNA. De tal manera que en el tubito ese estaban todos los componentes de la patógena, excepto el DNA. Cuando tomó el tubito que ya no tenía proteínas de la patógena y lo mezcló con la no patógena o avirulenta viva, el ratoncito se murió. Es decir, el tratamiento con proteasa no tuvo ningún efecto sobre el principio transformante. Cuando tomó a la viva y le puso la mezcla de la patógena sin RNA, tampoco hubo ningún efecto en el experimento y el ratón murió de neumonía. En cambio, cuando tomó la viva y la no patógena y la mezcló con el tubito que no tiene DNA de la patógena, sí tuvo un efecto. Ese extracto se inactivó y la bacteria viva no patógena siguió siendo ella misma y no mató al ratón. En conclusión, este experimento tan sencillo demostró que los genes son DNA. Es un experimento extremadamente sencillo, pero que es un parteaguas en la historia de la biología molecular. Bien hecho por estos investigadores. Bueno, posteriormente se demostró lo mismo, que las partículas de la herencia o genes son DNA, pero utilizando una estrategia muy, pero muy elaborada y muy complicada. Sin embargo, pues como se hizo en un lugar muy elegante, donde había grandes biólogos moleculares con mucho prestigio, pues estos investigadores son los que se quedaron finalmente con el crédito de que los genes son DNA. Pero no, fue en realidad el otro grupo de investigación con experimentos muy, pero muy sencillos, ¿no? Bueno, en ese mismo de investigación en Cold Spring Harbor, donde estaba el doctor Alfred Hershey y Martha Chase, que son los que recibieron el crédito por la naturaleza química de los genes, se encontraban otros investigadores, también muy famosos, Delbruck y Luria. Esos investigadores querían probar la hipótesis de la evolución por mutaciones. Me explico. Los seres vivos, pues, se supone que en la evolución todos provienen de un ancestro común, que cuando éste se fue dividiendo, a través del tiempo se fueron generando pequeños cambios que se van acumulando hasta formar una nueva especie, y así hasta llegar a nuestros días a través de millones de años. Algunos creían que los cambios ocurrían a través del esfuerzo y que esas características que se lograban en vida eran heredadas a la progenie, algo así como lo que decía Lamarck. Otros decían que la selección natural, como lo dijo Darwin, pues era el motor que promovía los cambios en las especies. Pero como dijo De Vries, puede ser que las mutaciones en los genes sean los responsables de dichos cambios. Y en efecto, de alguna manera, pues todos tenían razón, ¿verdad? Una manera de probarlo fue lo que hicieron Delbruck y Luria en un experimento en el que se plantean dos posibilidades acerca del origen de las mutaciones. ¿Qué causa una mutación? La mutación se origina porque hay alguien que está obligando a ese ser vivo a mutar, o bien las mutaciones ocurren de manera espontánea, sin que haya ningún estímulo que las induzca. Por ejemplo, tú has escuchado que cuando alguien tiene una infección bacteriana y si el tratamiento es inadecuado,
la bacteria genera resistencia, es un término muy común. Eso supondría que la bacteria mutó en respuesta al antibiótico y que entonces esa bacteria resistente va a sobrevivir al tratamiento y va a ser la bacteria predominante en el sitio de la infección. Pero la otra teoría dice que no, que el antibiótico no tiene nada que ver con esto, que ahí en la infección ya existían bacterias resistentes. Y lo que pasó es que el antibiótico puso de manifiesto su existencia. Si no le hubiéramos puesto el antibiótico, no sabríamos que había bacterias resistentes, porque ya estaban antes de poner el antibiótico. Eso es lo que dice la otra teoría de la mutación espontánea. En el laboratorio podemos hacer un experimento para demostrarlo. ¿Cómo? Agarramos una bacteria y la colocamos en un tubito con medios de cultivo sin antibiótico y dejamos que se multiplique. A cierto tiempo detenemos el cultivo y vamos a pasar estas bacterias a un medio, a una caja de Petri con agar que contiene un antibiótico. Si el antibiótico es el que induce las mutaciones, pues entonces se van a formar colonias bacterianas resistentes. Por ejemplo, en esta imagen, 2 bacterias se hicieron resistentes por el estímulo del antibiótico y posteriormente se convirtieron en colonias. Si este experimento se repite, por ejemplo, a la siguiente semana, uno debería de esperar un resultado similar, que se generen 2 o 3 colonias. Si esto se repite al siguiente mes, con las mismas condiciones, pues uno debería de esperar un resultado reproducible y así sucesivamente, en diferentes experimentos individuales. Pero si esto no es así, sino que las mutaciones son espontáneas antes de la presencia del antibiótico, entonces el experimento verdadero debería dar este resultado. Se coloca la bacteria, se empieza a multiplicar en el tubo sin antibiótico y miren, casi al final del cultivo una bacteria mutó y se hizo resistente al antibiótico. Por lo tanto, cuando estas bacterias del tubito se colocaron en la placa de agar con antibiótico, esa bacteria creció y las demás no, y formó una colonia. Pero si esto lo repitiéramos, no sé, en un mes, repetimos el experimento, agarramos la bacteria, la cultivamos, y miren lo que pasó acá. Rápidamente al inicio del cultivo se formó una mutación que hizo que la bacteria fuera resistente al antibiótico. Pues esta va a dar origen a más bacterias resistentes. Y cuando la cultivemos en el medio con antibióticos se van a generar más colonias. O quizá en este caso, que nunca se generó una mutación que confiere resistencia y por lo tanto cuando todas se pusieron en el medio con el antibiótico, todas murieron. ¿Me expliqué? Entonces, esto es espontáneo y lo de acá es inducido. Pues se fueron al laboratorio, lo hicieron el experimento físicamente y encontraron que lo correcto, lo verdadero, es que las mutaciones son espontáneas y no por la presión de la gente que se supone las induce. Bueno, siguieron los estudios de biología molecular, se unieron gran cantidad de científicos de todo el mundo en estos grandes centros de investigación y pues como no, ¿verdad? Yo también quisiera trabajar aquí. Entonces, a partir de esto se generaron una gran cantidad de científicos reconocidos. Otro investigador, por ejemplo, otro grupo de investigación, encontró que cuando se mutaba un gen, se afectaba a una enzima. Ese gen se mutó a través de rayos X y entonces dejó de funcionar y coincidentalmente una enzima dejaba de funcionar. Entonces surge la idea de que los genes codifican para las proteínas, porque las enzimas pues son proteínas. Se siguieron sacando más informaciones de biología molecular, siguió creciendo el conocimiento de todo esto y llegamos a casi a mitad del siglo pasado con Linus Pauling, donde él demostró por primera vez una aplicación de estos conocimientos y técnicas de biología molecular, específicamente la electroforesis, para hacer un diagnóstico molecular de una enfermedad. Esa enfermedad es la anemia de células falciformes. Resulta ser que en estos individuos la hemoglobina está modificada, tiene una mutación,
Hoy sabemos que esa mutación es en el sexto codón, el cambio de A por G, que resulta en el cambio de un aminoácido por otro, y que esa hemoglobina S, a diferencia de la normal, la A, pues tiene características de estabilidad distintas y que cuando hay poco oxígeno forma precipitados que deforman la célula, y entonces esta se rompe, la célula se va a romper cuando pasa a través de los capilares. De tal manera que agarró la hemoglobina de pacientes con ese tipo de anemia y la hemoglobina de individuos sanos y encontró que migraban diferentes. A través de esta metodología, pues se hizo el primer diagnóstico molecular de una enfermedad hereditaria en el humano. Pues premio Nobel para este doctor llamado Linus Pauling, y tiene otro premio Nobel también por la química que desarrolló al principio de su carrera y a lo largo de su carrera. Fue uno de los más grandes químicos que ha existido. Bueno, hasta aquí este video. Nos vemos en el siguiente.